No más vacaciones extranjeras caras bajo mi supervisión, dijo con esa sonrisita de suficiencia que te hacía querer clavarle la corbata a la mesa de reuniones. No estamos aquí para enviar gente a Europa por cuásares y cumplidos. Cayó como una bofetada. Una sala llena de gente, la mayoría de los cuales me conocían desde hacía décadas, se quedó en silencio, excepto por el suave clic de alguien que fingía escribir. El director era nuevo, flamante, apenas llevaba 2 semanas y ya blandía su MBA como un niño pequeño con un sable de luz. No sabía nada del viaje a París para la licencia, pero sí sabía cómo convertir las palabras de moda en armas y montar un espectáculo. Se quedó allí, puntero en mano, el PowerPoint brillando detrás de él como un halo de mediocridad corporativa, llamando a mi visita reguladora anual un viaje de placer de lujo, mientras fingía que esto era solo buen negocio. Yo había estrechado personalmente la mano de reguladores que mantenían legalmente operativas todas nuestras operaciones europeas. Me había ganado esas relaciones, las había ganado con 20 años de auditorías limpias y llamadas de emergencia atendidas a las 3 a.m., cuando algún agente de aduanas marcaba un envío porque una etiqueta de código de barras estaba ligeramente descentrada. Pero él no quería una lección de historia. Él quería aplausos, un cambio cultural, un cambio de marca. De acuerdo, dije una palabra, eso fue todo lo que le di. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. No necesitaba discutir. No necesitaba advertirle. Ciertamente no iba a rogar por hacer el trabajo que había estado ejecutando impecablemente durante 2 décadas. Y oye, si has escuchado hasta aquí y eres uno del 97% que simplemente se desliza sin pulsar el botón de suscribirse, haz un favor a todos y púlsalo. Es como darle a la discreta dama de cumplimiento su café metafórico. Mantiene las luces encendidas. Mantiene el caos a raya. Que hagas clic en eso, realmente hace la diferencia. En fin, cancelé el vuelo, reenvié los documentos de licencia a su asistente recién contratada de 24 años, Sofía, quien una vez preguntó si el IVA era una aplicación de citas. Copié al director, incluso puse una carita sonriente junto a la frase, por favor, confirme la recepción y realice un seguimiento de los plazos en consecuencia. No hubo respuesta. Fue entonces cuando supe que este hombre iba a arruinar algo. Probablemente todo. Y yo no lo iba a detener. Él seguía programando reuniones, sincronizaciones de equipo con objetivos de eficiencia codificados por colores, talleres obligatorios de innovación con eslóganes como, recorta grasa, no potencia de fuego. Cada vez deslizaba otro comentario pasivo-agresivo sobre cómo algunas personas en esta oficina se habían acomodado demasiado a las viejas costumbres, seguido de una mirada significativa en mi dirección, como si yo fuera un yogur caducado que nadie se atrevía a tirar. Dejé de picar el anzuelo. Dejé de levantar la mano, comencé a documentarlo todo. Cadenas de correo electrónico, grabaciones de reuniones, incluso conversaciones de pasillo donde hacía comentarios casuales sobre la eliminación de roles con mucho viaje. Era como ver a un niño intentar desarmar una ojiva nuclear lamiendo los cables, entretenido si no fuera tan peligroso. La gente empezó a notarlo. ¿Estás bien?, preguntaban en la sala de descanso. ¿Por qué no fuiste a París este año? Oh, nuevo estilo de gestión, decía yo, removiendo mi infusión. Solo estoy optimizando, ya sabes, recortando grasa. Incluso puse una nota adhesiva en mi monitor con la fecha de renovación de la licencia marcada en rojo. Puramente decorativa, por supuesto, ya no me permitían tocarla. ¿Delegación, recuerdas? Pero en mis huesos, lo sentía. El tic-tac silencioso de una bomba que nadie más escuchaba. Y cuando explotara, yo estaría sentada en primera fila con palomitas. Cancelé el vuelo con la misma emoción con la que cancelarías una cita con el dentista que secretamente esperabas. París en primavera nunca fue una vacación. Era burocracia y botas de combate, reuniones cara a cara con funcionarios sin humor que podían hundir toda nuestra operación europea por una coma perdida en la página 7. Pero lo hacía cada año porque importaba, porque funcionaba. Y ahora aparentemente estaba optimizando. Así que inicié sesión en el portal de viajes, asumí la tarifa no reembolsable con un encogimiento de hombros corporativo, y redacté un pequeño y ordenado correo electrónico a la asistente del director, Sofía. Creo que su nombre era Sofía, apenas salida de la universidad, ojos brillantes, permanentemente armada con un gran vaso térmico y una risa nerviosa. Probablemente pensaba que cumplimiento era una marca de cosméticos. Asunto, renovación urgente de licencia UE. Hola Sofía, según la nueva estructura de delegación del director Javier, le envío todos los materiales para la renovación de la licencia de París. Esto incluye los expedientes históricos, la lista de contactos, los documentos requeridos y las plantillas de seguimiento de plazos. Por favor, asegúrese de confirmar la recepción y el seguimiento de los plazos de presentación. Avíseme si tiene alguna pregunta. Atentamente, Isabel. Puse a Javier en copia. Por supuesto que lo hice. Él había pedido transparencia. Le di un maldito foco de atención. No hubo respuesta. Ni ese día. Ni al día siguiente. Nunca.
El correo electrónico se quedó allí como una tarjeta de cumpleaños sin abrir de una tía olvidada. Pude ver que Sofía lo había leído. Benditas confirmaciones de lectura de Gmail, pero eso fue todo. Ignorada. Así que hice lo que haría cualquier veterano cuando el nuevo recluta comienza a hacer malabares con granadas activas. Hice una copia de seguridad de todo. Hice mi propio archivo sin conexión del historial de la licencia. Cartas firmadas, contratos escaneados, notas de llamadas, incluso esos malditos rastreadores de Excel con códigos de color que nadie entendía salvo yo. Lo guardé todo en una memoria USB cifrada que guardaba pegada debajo del cajón de mi escritorio como una reliquia de la Guerra Fría del cumplimiento. Y luego esperé. Javier, mientras tanto, prosperaba en su propia reflexión. Se pavoneaba por los pasillos como un tipo que acababa de descubrir las tablas dinámicas. Había reemplazado todos los mapas de procesos enmarcados con carteles inspiradores sobre la velocidad y la optimización. Mi favorito personal era el que decía, no te aferres al legado, sé la disrupción. Lo cual era irónico considerando que la disrupción ahora vestía una americana azul marino y estaba ocupada ignorando archivos legales críticos. Conocía el plazo, lo tenía marcado 3 veces en mi calendario personal. 17 de junio. Los reguladores franceses no enviaban recordatorios. No insistían, penalizaban y lo hacían con precisión. Añadí una segunda alerta de calendario y una tercera solo para mí, porque cuando la casa se quema, alguien tiene que recordar dónde estaban las salidas. Admitiré que esa semana se instaló una tristeza silenciosa en mis huesos. Una especie de luto profesional, no solo por la muerte del proceso, sino por la certeza que solía tener. Que si hacía las cosas bien, importaría. Que la competencia sería suficiente, que alguien en algún lugar de la cadena de mando lo vería. En cambio, tenía un jefe que pensaba que París era un tour de Venus y Sofía, que una vez me preguntó qué significaba cumplimiento retroactivo, era la nueva cara de las operaciones internacionales. Así que me apoyé en el sarcasmo, sonreí en las reuniones, asentí ante las tonterías, tomé notas que nunca tuve intención de compartir. Me convertí en el fantasma en la máquina, silenciosa, observadora, esperando que los engranajes se desgastaran. Lo harían, siempre lo hacen, especialmente cuando la persona que sostiene la llave no sabe qué extremo es cuál. Empezó con susurros junto a la impresora, luego una mención en la reunión de finanzas. A finales de mes, tenía su propia diapositiva no oficial en la presentación trimestral del presupuesto. Reducción de costes de viaje, viaje a París eliminado. Con un punto debajo, ahorros proyectados, 8.750 euros. 8.000 euros. Eso es lo que valían ahora 2 décadas de estabilidad operativa y cumplimiento de licencias a prueba de bombas. Un punto en una hoja de cálculo que algún becario probablemente codificó por colores para que coincidiera con la corbata de Javier. Me senté en esa reunión con la misma expresión que había dominado a lo largo de los años. Educada, presente, y mentalmente en algún lugar entre gritar en una almohada y beber ginebra de una taza de café. Javier estaba al frente de la sala como un aspirante a gurú de charlas TED fracasado, paseándose con sus relucientes mocasines, repitiendo la palabra agilidad como si intentara manifestarla en un sexto sentido. Y algunos de nuestros procesos más basados en el legado han sido revisados y optimizados, dijo, sus ojos posándose directamente en mí con esa media sonrisa burlona. El cumplimiento internacional, por ejemplo, no hay razón para volar a través del Atlántico en 2025 solo para estrechar manos y firmar papeles. Estamos digitalizando, modernizando, eliminando lo superfluo. No dijo mi nombre, no tenía que hacerlo. La implicación golpeó como un corte de papel en la dignidad. Me senté allí, la espalda recta, el bolígrafo golpeteando silenciosamente contra mi bloc legal. No me inmuté, no parpadeé, pero por dentro una mecha se consumía silenciosamente. Mi bandeja de entrada comenzó a llenarse con notas de felicitación de otros departamentos. Genial ver que cumplimiento se adapta. Emocionados por este nuevo capítulo. El tono siempre era el mismo. Me alegro de que sigas aquí, pero también me alegro de que no sea yo. Así que me puse a trabajar, no con confrontación, sino con documentación. Primero, comencé a archivar cada correo electrónico de Javier y su asistente, Sofía, cada directiva, cada nota de reunión, cada mensaje de Slack con un emoji de pulgar hacia arriba en respuesta a preguntas que claramente requerían un párrafo completo y un número de política. Creé una nueva carpeta en mi disco duro con la etiqueta Archivo de Comunicaciones, luego la renombré con algo inocente, resultados de la encuesta de almuerzo. Luego exporté el rastro de correos electrónicos de nuestros contactos en París. Solo como referencia, me dije, por si acaso. Saqué informes antiguos, registros de auditoría, capturas de pantalla de los portales de envío. Incluso descargué una copia del calendario de cumplimiento que solía mantener, con recordatorios de alerta roja y niveles de contacto para cada regulador. Javier había eliminado ese calendario de la unidad compartida. No importaba. El mío era mejor. Él continuaba con las pullas en las reuniones de personal. Me llamó muy procesual cuando pregunté por el nuevo flujo de aprobación. Dijo que yo era la clásica de cumplimiento cuando mencioné los estándares de documentación.
Siempre con una risa como si solo estuviera bromeando, pero siempre lo suficientemente fuerte como para que la gente se diera cuenta. Yo también me reía, porque eso es lo que haces cuando te están borrando profesionalmente. Te ríes. Mantienes la voz, incluso, tus correos educados, tus documentos ordenados. Te vuelves tan peligrosamente serena que olvidan que los estás viendo prenderse fuego a sí mismos. Tras bambalinas, la línea de tiempo crecía semana a semana. Plazos perdidos, consultas sin respuesta, reuniones donde Sofía sentía y prometía dar seguimiento. Memos regulatorios que nadie reenvió. Cada uno guardado, categorizado, con marca de tiempo. No le dije a nadie lo que estaba construyendo. Eso es lo que pasa con los profesionales silenciosos. No necesitamos permiso para prepararnos para las consecuencias. Simplemente lo hacemos, como la memoria muscular de años cubriendo los puntos ciegos de los demás. Javier, él estaba ocupado congraciándose con los ejecutivos, hablando de operaciones esbeltas y descentralización del cumplimiento. Prácticamente podías escuchar la jerga de MBA chapoteando en su cabeza como una bola de nieve agitada. Él pensaba que yo era obsoleta. Y quizás para él lo era, pero pronto, muy pronto, aprendería que a la antigua no significa desconectada. Significa que lo recuerdo todo. Fue la reunión general de finanzas lo que finalmente rompió la fachada. El tipo de llamada de Zoom sin alma y sin ventanas donde nadie se atreve a encender su cámara, no sea que alguien los vea arañándose el muslo con un bolígrafo seco por puro aburrimiento. Javier, por supuesto, estaba al frente y al centro. Nuevo corte de pelo, camisa más ajustada. La misma energía engreída irradiando a través del wifi. Diapositiva 7. Éxitos del presupuesto. Resumen del segundo trimestre. Ahí estaba, en glorioso Helvética. Eliminación de redundancias en viajes internacionales. Finalización de visitas de cumplimiento europeas no esenciales. Ahorros proyectados, 42.000 euros anuales. Debajo, un icono de un pequeño avión de dibujos animados con una X roja, como si yo hubiera estado de paseo a octubre con dinero de la empresa durante 2 décadas. Incluso se rió mientras lo leía en voz alta. Y no olvidemos el infame viaje a París, ahora oficialmente retirado. Otra risa. Resulta que las firmas digitales son más baratas que los almuerzos de lujo. Risas del departamento de finanzas. El tipo de risa performativa que la gente hace cuando el jefe hace una broma y esperan que se olvide de la línea presupuestaria vinculada a su grapadora. Observé en silencio desde mi cubículo. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza. Alguien cerca estaba calentando pescado en el microondas. Se sentía como si el mundo se hubiera encogido en una parodia de sí mismo. Y yo era la única que recordaba que el guión solía tener lógica. Lo llamaron eficiente. Lo llamaron consciente de los costes. Lo llamaron héroe del presupuesto. Lo que yo lo llamé no se puede imprimir en una plataforma compatible con recursos humanos. Pero sonreí, tomé otro sorbo de mi café tibio, y moví la cuenta regresiva digital en mi teléfono un día más cerca del plazo. Licencia de París, 13 días restantes. Lo que pasa con Francia es que no envían recordatorios. Asumen que eres competente. Si olvidas, multan. Si suplicas ignorancia, multan más duro. Hay una especie de elegancia brutal en ello, como un piano cayendo en cámara lenta sobre un coche muy caro. Miré esa cuenta regresiva como si fuera un cometa que se aproximaba. No con miedo, ni siquiera con pavor, sino con una especie de reverencia, porque sabía exactamente lo que pasaría cuando llegara. Y aún así, dudé. Abrí un documento de Word, redacté la carta de renuncia. Era corta, elegante y punzante, lo suficiente como para sacar sangre sin causar un escándalo. Incluso la formateé con mi fuente serif favorita, como una carta de amor de despedida a la dignidad. Pero no la firmé. Todavía no, porque quería verlo. La grieta, el momento exacto en que la fachada que Javier había construido, esta casa de palabras de moda recicladas y procedimientos destrozados, finalmente mostró su primera fractura. Así que me senté, esperé. Observé. Sofía, bendita sea su corazón siempre distraído, estaba ahora inmersa en la planificación de un retiro corporativo que incluía circuitos de obstáculos inflables y una estación de degustación de batidos. El cumplimiento no se había mencionado en más de una semana. Ni en reuniones, ni en actualizaciones, ni en el pánico en torno a las proyecciones de ingresos del tercer trimestre. La licencia, mientras tanto, era una cuenta regresiva silenciosa en mi bolsillo. 11 días. 10. 9. Volví a leer viejos correos electrónicos como si fueran escrituras. El mensaje original de Javier delegando toda la responsabilidad de la licencia a Sofía, su memorándum de proceso optimizado. La diapositiva de finanzas donde celebró públicamente haber matado el viaje. Cada palabra, cada punto guardado por triplicado. Incluso lo respaldé todo en una nueva memoria USB etiquetada, para cuando explote, porque se acercaba, y cuando lo hiciera, no iba a levantar la voz ni a señalar con el dedo ni a decir te lo dije. No, me iba a sentar en el centro de esa tormenta como el ojo de un huracán,
completamente intacta, porque había pasado 20 años construyendo sistemas que no fallaban. Y Javier había pasado 4 meses desmantelándolos con PowerPoints y chistes. Se acercaba la tormenta y yo tenía un asiento en primera fila. El asunto del correo electrónico era educado, casi encantador en su contundente eficiencia europea. Estado de renovación de licencia. Aviso urgente, acción requerida antes del 17 de junio. Con la hora 3:42 a.m. Hora, nuestra. A los reguladores franceses no les importan las zonas horarias. Asumen que si haces negocios en su suelo, te levantarás lo suficientemente temprano como para tener tus papeles en orden. El correo electrónico fue para Sofía y, casi como una idea tardía, me puso en copia, probablemente porque todavía figuraba en alguna lista de contactos heredada de años atrás. Un último eco fantasmal de una época en la que las cosas realmente funcionaban sin problemas. Lo leí mientras tomaba mi primera taza de café, 2 veces. Todo estaba allí, el enlace de renovación, los requisitos de identificación actualizados, el recordatorio sobre multas retroactivas por el lapso en la certificación, incluso la pequeña línea al final que decía: el incumplimiento antes del 17 de junio resultará en la desactivación de la licencia y posibles sanciones según lo descrito en la sección 4.2 del Code de Commerce. Sabía lo que eso significaba. No estaban bromeando. Abrí Slack. El estado de Sofía, Palmera fuera hasta el próximo lunes. Respondiendo solo a mensajes urgentes. Palmera fuera, por supuesto, estaba en Tenerife, algo sobre un rancho de yoga y una política de no usar pantallas. Irónico para alguien que ahora era la única responsable de mantener nuestras operaciones europeas legalmente en funcionamiento. Miré la pantalla. Mi ratón se cernía sobre el correo electrónico. Podría habérselo reenviado a Javier. Podría haber descolgado el teléfono. Podría haberlo marcado, escalado, incluso entrado en su oficina y entregado una copia impresa envuelta en un lazo. Pero no lo hice, porque ya no estaba autorizada. Él lo había dejado muy claro. Me había quitado el acceso al portal de renovación, me había retirado los privilegios de contacto, me había cortado la cadena de mando. Ahora era un nombre en una línea de CC, una nota a pie de página en una operación que construí desde cero con apretones de manos y jerga legal. Así que, en lugar de eso, me senté allí, tomé un sorbo lento de café y abrí una nueva carpeta en mi escritorio. Archivo final París. Pasé las siguientes 6 horas compilando cada trozo de datos relevantes, renovaciones pasadas, correspondencia, orientación regulatoria, documentación interna. Descargué todo. Registros de auditoría, antiguas transcripciones de llamadas, incluso fotos de mi última visita en persona con la reguladora en París, aquella en la que compartimos un mal expreso de máquina expendedora y me dijo que yo era la única americana que leía sus instrucciones de principio a fin. Cuando terminé, lo transferí todo a una nueva memoria USB, luego a otra, las cifré ambas, etiqueté un archivo de la empresa, la otra seguro personal, y las guardé en cajones separados, las cerré con llave y me fui a almorzar. Sin apetito, solo movimiento, solo ritual. El correo electrónico seguía sin leer a las 4 p.m. Lo revisé por costumbre, luego de nuevo antes de salir de la oficina. Sofía estaba ocupada publicando selfies en la playa en Instagram, sosteniendo un batido que parecía costar más que la propia tarifa de la licencia. Una leyenda decía: cuando el equilibrio entre vida y trabajo es perfecto, piña bendecida. No comenté. No le di me gusta. Solo hice otra copia del archivo y salí al aparcamiento como si llevara una granada activa en mi bolso. Es curioso cómo el silencio puede ser tan ensordecedor cuando sabes lo que hay al otro lado. Un plazo, un sistema, un tren de carga sin frenos y el conductor bebiendo agua de coco, fuera de la red y ajeno. No sonreí. No me regodeé. Pero una extraña calma me invadió. Esto no era venganza. Todavía no. Esto era solo gravedad. Las leyes de la consecuencia comenzando su lento descenso. Y yo no tuve que mover ni un solo dedo. Era un jueves por la mañana, nublado, el tipo de clima que hace que todo en la oficina se sienta ligeramente más fluorescente y deprimente de lo normal. Acababa de sentarme con mi taza de flores desportillada y una bolsita de té Earl Grey cuando sonó el primer mensaje de Slack. Alerta en canal. París. ¿Alguien más está bloqueado en el portal de licencias? Dice que nuestra cuenta está suspendida. Necesitamos acceso para finalizar los documentos de aduanas para el envío del tercer trimestre. Lo leí 3 veces, cada palabra hundiéndose como cafeína de goteo lento. No me moví, no me inmuté, solo removí suavemente la bolsita de té en mi taza, observando los tenues filamentos de bergamota bailar como humo. Javier respondió en cuestión de minutos. La reacción más rápida que le había visto a algo que no implicara que un vicepresidente lo copiara en un correo. Director Javier, probablemente un problema de credenciales de TI. Intenten borrar el caché o enviar un ticket al servicio de asistencia. Avísenme si sigue caído al final del día. Al final del día. Casi me río. El equipo de París volvió a enviar un mensaje. Menos educado esta vez. París, hemos probado 3 navegadores y 2 redes.
No es un problema de caché. El portal dice que nuestro número de licencia es inválido. Otro mensaje. París, tenemos 2 envíos retenidos por aduanas. Uno es perecedero. Javier se quedó en silencio. Sofía, que seguía fuera, fue etiquetada con desesperación. Sin respuesta, solo la misma foto de perfil sonriente de ella frente a una cascada en la jungla, probablemente en plena meditación mientras la UE se preparaba para estrangular nuestra cadena de suministro con burocracia y multas. Di un sorbo largo y sin prisas a mi té. La licencia había expirado oficialmente. El portal nos había bloqueado. El sistema regulatorio francés, en su habitual fría precisión, no enviaba segundas oportunidades. Sin empujones amistosos, sin periodo de gracia, solo un mensaje de que su cuenta ahora estaba inactiva y la multa diaria comenzaba a medianoche, hora de París. Abrí mi bandeja de entrada y volví a leer el correo electrónico original de los reguladores. Plazo del 17 de junio. Hoy era 20 de junio. Eso significaba que el reloj había estado corriendo durante 3 días completos, 100.000 euros al día. 300.000 euros y sumando. Miré por la oficina abierta. Javier estaba inclinado sobre el escritorio de uno de los analistas junior, tratando de parecer casual mientras claramente entraba en pánico por debajo de la superficie. Solo un problemilla de TI, murmuró lo suficientemente alto como para que algunas cabezas lo escucharan. Lo arreglaremos. No dije ni una palabra. No ofrecí una sugerencia. Ni siquiera levanté la vista cuando me miró, como si yo pudiera intervenir y salvarlo del fuego en el que se había estado empapando de gasolina durante 4 meses. Ya me habían reemplazado, delegado, vuelto obsoleta, así que me recosté, crucé una pierna sobre la otra y di otro sorbo, dejando que el silencio se extendiera, dejando que se cocinara en él. La oficina de París estaba ahora desconectada. Los agentes de aduanas estaban marcando los envíos. Los clientes estaban enviando mensajes al soporte sobre retrasos, y la pequeña bola de pánico que rodaba cuesta abajo había desarrollado oficialmente dientes. Aún así, nadie vino a mí. Todavía no. No estaba segura de si era orgullo, ignorancia o miedo, pero Javier no estaba listo para admitir que algo estaba realmente mal. No públicamente, no delante del personal. Pensó que todavía tenía tiempo. No lo tenía. Detrás de mi rostro tranquilo, detrás de la taza de té, detrás de la postura inmóvil en la esquina más alejada del plano de la oficina, lo sentí. Ese momento, el cambio, el instante exacto en que un error deja de ser un descuido y se convierte en una consecuencia. Había esperado meses por esto. Tenía el archivo de correos electrónicos, las capturas de pantalla del calendario, la nota de delegación, las confirmaciones de recepción que nunca llegaron, un rastro de migas de pan que conducían a una decisión muy evitable tomada delante de 30 testigos con una sonrisita y un puntero. No necesitaba venganza. Todo lo que necesitaba era una silla, una taza de té y tiempo. Y hoy, el tiempo estaba oficialmente de mi lado. Para el viernes por la mañana, la presa cedió. La oficina de París se apagó primero, luego Lisboa. Luego, nuestra operación satélite en Milán envió un mensaje de pánico al chat compartido. Milán, acceso de cliente suspendido. La base de datos interna está bloqueada. ¿Estamos bajo un ciberataque? No era ciber nada. Era la buena y vieja muerte burocrática por expiración. Francia había desactivado nuestra licencia de operación. Y dado que nuestro marco de la UE funcionaba a través de ese único certificado que lo abarcaba todo, cada sucursal vinculada a él entró en bloqueo como si fuera 1942 y alguien hubiera corrido las persianas para el apagón. El correo electrónico llegó a las 6:13 am. Ya estaba en mi escritorio bebiendo agua caliente con limón porque me había quedado sin bolsitas de té. Era de nuestro agente de aduanas. Asunto: carga urgente retenida en el puerto de Lisboa, envío 441B89 marcado debido a certificación comercial caducada. Se requiere licencia activa para liberar la carga. Se acumulan sanciones adicionales. Por favor, avisen inmediatamente. Ese envío retenido en el almacenamiento refrigerado del puerto contenía una línea de productos con fecha de caducidad. Cada hora que permanecía allí era un euro más que se sangraba de nuestros márgenes. Para las 9:02 am. El panel de control del CRM europeo de la empresa estaba iluminado como un árbol de Navidad del fracaso, mensajes de error, denegaciones de acceso de clientes, fallos de enrutamiento interno. La meticulosa eficiencia de Francia había cerrado las puertas, apagado las luces y ahora estaba registrando silenciosamente nuestra incompetencia a razón de 100.000 euros al día. Y Javier, se estaba desmoronando. Comenzó con el habitual revuelo: comuníquense con ellos. Llamen a París. ¿Por qué no se me notificó? Arrastró a todo el equipo de tecnología a una llamada de Zoom, ladrando sobre integraciones de servidores y banderas de backend, exigiendo saber por qué un pequeño problema de licencia podía derribar todo el lado europeo de la operación. Observé desde la barrera cómo nuestro administrador jefe de sistemas, bendito sea, explicaba con calma que los servidores funcionaban bien. Era la base legal lo que había desaparecido.
Como intentar conducir un coche después de que tráfico te revoca el carnet y vende tus matrículas. Luego, la culpa comenzó a rodar cuesta abajo. Primero, se supone que París gestiona el cumplimiento local. Luego, ¿por qué nadie me escaló esto directamente? Finalmente, ¿alguien puede comunicarla? ¿Cómo se llama? Ella solía encargarse de estas cosas. Recibí el ping de Slack de Sofía, quien acababa de regresar y sonaba como si prefiriera seguir haciendo tirolina entre bananos. Sofía, hola. El director Javier quiere saber si puedes ayudar con el problema de la licencia. Haznos saber lo que necesitas. Ni siquiera me molesté en responder por chat. Abrí Outlook, encontré el hilo de correo electrónico original de marzo y le di a reenviar. Sin cuerpo de mensaje, sin comentarios añadidos, solo la línea de asunto y sus propias palabras. Toda futura coordinación de licencias deberá ser gestionada por mi equipo. Por favor, dirijan toda comunicación y responsabilidad a Sofía con efecto inmediato. Gracias. Luego le di a enviar. Unos minutos después, escuché la puerta de Javier cerrarse con la fuerza suficiente para hacer vibrar las baldosas del techo. Alguien al otro lado del pasillo murmuró, vaya. No me moví, solo me quedé sentada, mirando mi propia pantalla como un taquígrafo judicial registrando la autopsia de una decisión que salió mal. La siguiente llamada que entró no fue de TI ni de París. Fue de nuestro cliente más grande de la UE. Llevaban 12 horas bloqueados en su plataforma. Su equipo de compras estaba paralizado a mitad de ciclo. Su director financiero amenazaba con retirar 2 contratos y revisar un tercero. La voz del vicepresidente de ventas se quebró en la llamada. Me mantuve en silencio, solo observé, porque no estaba en la reunión. Solo me invitaron por las apariencias. Una testigo silenciosa del choque que ya no era teórico. Esa tarde, bajé al almacén del sótano y recuperé una carpeta de papel que había guardado meses atrás. Dentro, documentación impresa de todo el rastro de la licencia, registros de auditoría y líneas de tiempo, codificados por colores, encuadernados, con pestañas. La firma de Javier estaba en la parte superior de cada memorándum de delegación. No la entregué, simplemente la dejé plana sobre mi escritorio, un tótem, un recordatorio, porque la venganza ya no era personal. No era fuego y furia ni gritos y portazos. Era una lista de verificación, un proceso, un sistema ejecutándose a sí mismo. Y ahora ese sistema tenía dientes, y tenía hambre. La sala de juntas ya estaba zumbando cuando entré, esa energía de bajo murmullo que flota justo antes de que estalle una tormenta. Ejecutivos hablando en frases cortas y entrecortadas. Alguien tecleando nerviosamente en un teléfono. El director financiero masajeándose las sienes como si eso pudiera retrasar el aneurisma. Luego vino el sonido. Plaf. Una carta arrugada, manoseada, oficial, golpeada sobre el centro de la mesa. El CEO estaba a la cabecera como un hombre sosteniendo una granada activa que no sabía cómo desarmar. Esto, dijo con voz tensa, fue entregado por mensajero en mi casa esta mañana. Silencio. No esperó reconocimiento. No lo necesitaba. Es una notificación formal del Ministerio de Economía y Finanzas francés informándonos que nuestra licencia comercial europea caducó hace 3 semanas. Hizo una pausa, sus ojos recorrieron la sala como un alcaide buscando el primer atisbo de culpa. La multa, dijo ahora más despacio, como si el número le causara dolor físico al decirlo, es de 100.000 euros al día. Retroactiva, no negociable. Un documento impreso de una hoja de cálculo vino después, deslizándose por la mesa como una sentencia de muerte. Hasta esta mañana, debemos 2,1 millones de euros y subiendo, más retenciones aduaneras, interrupciones de plataforma, riesgos de incumplimiento de contrato en 3 países. Nuestros socios en Múnich amenazan con demandar. Nadie respiró. Luego la bomba. ¿Quién era el responsable de esta renovación? No lo dijo suavemente. No era una pregunta. Era una acusación buscando un nombre para grabar en la placa. Javier, sentado 2 asientos a mi izquierda, se ajustó el cuello como si de repente se hubiera encogido 3 tallas. Quiero decir, el proceso había sido reestructurado, dijo, sus ojos moviéndose por la mesa. Delegamos. Estábamos optimizando protocolos de cumplimiento redundantes y... ¿Y delegó a quién? Ladró el CEO. Al equipo de Sofía, dijo Javier, ahora visiblemente sudando. La responsabilidad se transfirió a principios de este año, durante el primer trimestre. Todo estaba documentado. Nosotros. No dije ni una palabra. Solo abrí mi portátil, lo giré hacia el centro de la mesa y deslicé la línea de tiempo por la caoba como un jugador de ajedrez moviendo una pieza final. En la pantalla, 3 de marzo, correo electrónico de Javier delegando toda la responsabilidad, 4 de marzo, documentos reenviados y solicitud de confirmación a Sofía. 28 de mayo, yo en copia en la advertencia de los reguladores. 17 de junio, plazo. 20 de junio, portal desactivado. 21 de junio, carga retenida. 23 de junio, interrupciones de CRM en toda la UE. 24 de junio, el CEO recibe la notificación formal de sanción.
Cada entrada tenía un documento correspondiente. Cada evento respaldado por un recibo. Todo con marca de tiempo, todo firmado. No necesité decir, te lo dije. El silencio lo dijo por mí. El tipo de silencio que cae como un trueno, pesado, final, innegable. La expresión del CEO cambió. No de inmediato, no explosivamente, sino lentamente, como un hombre dándose cuenta de que lo que creía un accidente era en realidad un mapa dibujado de antemano que todos los demás ignoraron. Se volvió hacia Javier. «Usted firmó esto», dijo rotundamente, señalando el memorándum de delegación. «Sí, pero...». «Usted firmó esto», repitió el CEO. Despojó al cumplimiento senior de su autoridad directa. Ignoró el calendario. Eliminó los viajes para un apretón de manos regulatorio que literalmente sostenía nuestra fuente de ingresos extranjera. «Supuse». «Usted supuso», el CEO interrumpió. Su voz ahora baja. Más peligrosa. «Usted supuso y ahora estamos perdiendo 6 cifras al día por una suposición». Javier abrió la boca. No salió nada. Al otro lado de la mesa, el asesor legal se inclinó y le susurró algo al oído del CEO. El CEO asintió. «Deje su placa en recepción», dijo. «Con efecto inmediato. Esta junta se reunirá de nuevo mañana para discutir estrategias de reautorización de emergencia y control de daños». Javier no se levantó de inmediato, solo miró la pantalla del portátil como si pudiera reescribirse si parpadeaba suficientes veces. Cuando finalmente se movió, fue en silencio, mecánicamente, el arrastrar de un hombre que acababa de ver su propio obituario leído en voz alta en formato Excel. Cerré el portátil, no sonreí, no me regodeé, solo lo guardé porque la justicia no siempre ruge. A veces simplemente aterriza en el momento perfecto, entregada con precisión y en completo silencio. Y en ese silencio, hay poder. Poder que no pides. Poder que ganas al tener razón, al estar preparada. La oficina de Javier ya estaba medio empaquetada cuando pasé. La puerta entreabierta. Una caja de cartón posada en el borde de su escritorio como una lápida. Visita rápida a esa fea taza motivacional de la que siempre presumía. Innova o evapora envuelta en plástico de burbujas e ironía. Nadie le hablaba. Sin palmadas en la espalda, sin mensajes de ya te recuperarás, solo silencio absoluto y algunos becarios evitando el contacto visual como si fuera contagioso. Recursos Humanos lo llamó licencia administrativa pendiente de revisión interna. Todos los demás simplemente lo llamaron lo que era, la caída. Más tarde ese día, la asistente del CEO se detuvo en mi escritorio, suave, como si estuviera entregando malas noticias a un sacerdote. Él desea hablar contigo en privado. El camino a la oficina de la esquina se sintió surrealista, como si me estuviera viendo desde arriba. Cada paso un capítulo que se cerraba, cada respiración más pesada que la anterior. No perdió el tiempo. «Siéntate». Lo hice. No gritó, no acusó, solo parecía cansado. El tipo de cansancio que se aferra a tus huesos cuando estás haciendo cálculos sobre cuánta confianza, dinero y reputación has perdido en una sola semana. «No podemos deshacer lo que pasó», dijo. «Pero podemos recuperarnos con tu ayuda». Empujó una carpeta por el escritorio. Cifras de compensación, un contrato retroactivo, reincorporación, una línea de puntos, un ascenso, todas las cosas por las que habría matado hace 6 meses. Pero ahora, ya sabía la respuesta. Metí la mano en mi bolso, saqué un sobre cuidadosamente doblado y lo coloqué suavemente encima de la carta de oferta. Mi renuncia, firmada, fechada, notariada. Su mandíbula se tensó, no de ira, sino de arrepentimiento. «Siento que haya llegado a esto», dijo en voz baja. Me puse de pie. «No», dije, «siento que le haya costado a usted». Asintió una sola vez. Sin defensa, sin excusas. Al llegar a la puerta, me detuve solo para respirar, una última mirada a la oficina que se había convertido en un cementerio de respeto. Me incliné, tranquila, controlada, y susurré, «disfrute de las vacaciones de los ingresos». Luego salí. Sin correo electrónico de despedida, sin abrazos en el pasillo, solo el sonido de tacones sobre el suelo, y el edificio tragándose mi silencio como un secreto del que se ahogaría más tarde. De vuelta en mi escritorio, recogí mis cosas, 2 carpetas, una taza y la memoria USB etiquetada seguro personal. Alguien de mantenimiento me hizo un leve asentimiento como si acabara de terminar la quimioterapia y hubiera ganado. Afuera, el aire era cálido y denso con el verano. El tipo de calor que hace que el mundo se sienta más lento, más pesado. En el aeropuerto, no reservé clase turista. No revisé mi correo electrónico. Fui directamente a primera clase. París, no por la licencia, no por el cumplimiento, por mí. Tomé champán a 30.000 pies de altura por encima del desastre que dejé atrás y observé cómo las nubes se derretían debajo como todas las excusas que solían dar. De vuelta en tierra, alguien en una sala de juntas pronto se daría cuenta de que la multa ya superaba los 2,5 millones de euros y seguía aumentando. Alguien finalmente leería la carta completa, alguien entraría en pánico por el rastro de auditoría que había dejado como migas de pan en un bosque en llamas. Pero yo no estaría allí.
Estaría caminando por calles empedradas, con un espresso en la mano, riendo con una camarera que recordaba mi nombre del año pasado. Y quizás, solo quizás, pensando cuán poético era que lo único que siempre quisieron recortar era lo único que mantenía todo unido. Muchas gracias por vernos, astutos veteranos. Suscríbete para mantener la cafetera de la venganza funcionando. Tus excompañeros no sabrán ni que les golpeó.